Derecho, audioclase. Vamos a profundizar en el derecho de los conflictos armados y para ello contamos con una experta que les presentamos. En representación del equipo docente de la asignatura Derecho Internacional Público, tenemos con nosotros esta mañana a la profesora Carmen Quesada Alcalá. Carmen, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Foro Político y Sociológico. Buenos días, Ana. Bueno, y vamos a hablar, como decíamos, del derecho de los conflictos armados y quizás podríamos empezar por preguntarle, profesora Quesada, si actualmente se permite el uso de la fuerza entre Estados tal y como ocurría en un pasado no muy lejano. Pues efectivamente, por eso precisamente, porque no se permite el uso de la fuerza entre Estados en el momento actual, a diferencia del pasado, hemos considerado en nuestro equipo docente que era necesario consagrar toda una parte del programa al derecho de los conflictos armados. En concreto es la parte séptima y contemplamos dentro de la parte séptima la lección 33 y 34. La lección 33 quizás sea la más importante e interesante de cara a establecer si actualmente se contempla el uso de la fuerza como un uso permitido en las relaciones entre Estados o como que por el contrario está prohibido. Durante siglos, tampoco le descubro nada a Ana, la guerra fue un uso permitido por parte de los Estados. En las relaciones interestatales, los Estados solucionaban sus conflictos siempre mediante el recurso a la guerra. Pero ya entramos en la doctrina de la guerra justa con Santo Tomás, en que la guerra, solamente la guerra, que es justa, que tiene una recta intención, que tiene una causa justa, está permitida. En el siglo XIX, además, sigue siendo un atributo del Estado el llevar a cabo una guerra para conseguir determinados fines, pero ya se establecen unas limitaciones, ya aparecen como una serie de normas que tienen que limitar ese uso de la fuerza. Y desde luego es en el siglo XX cuando se limita la posibilidad definitivamente de que los Estados recurran a la fuerza armada. Por eso podemos decir que en la actualidad y después de varios convenios, no voy a extenderme, pero hay un convenio del año 1907 que prohíbe el uso de la fuerza para el cobro de deudas contractuales. Tenemos el Pacto de Bryan-Kellogg del año 1928 que prohíbe el recurso a la fuerza para solucionar controversias internacionales. Es decir, ya nos encontramos con muchísimos instrumentos internacionales, convenios, que como saben los oyentes, los convenios son obligatorios para los Estados que los ratifican, convenios que prohíben el uso de la fuerza. Entonces podemos decir a esa pregunta tan pertinente que efectivamente el uso de la fuerza en la actualidad está prohibido, pero está prohibido como consecuencia de una serie de desarrollos, porque anteriormente sí estaba permitido. Sin embargo, profesora Quesada, podríamos decir que como tal existe alguna norma verdaderamente universal que implique a todos los Estados, que prohíba este uso de la fuerza entre Estados. Sí, claro. Tenemos una norma que es básica y que hemos de conocer y es la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, establece que los miembros de esta organización, en sus relaciones internacionales, se han de abstener no solo de usar la fuerza, sino de amenazar con usar la fuerza. Y además que ese uso de la fuerza en ningún caso puede afectar la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Esta norma es universal en el sentido de que está recogida en un tratado de ámbito universal que se aplica a la mayor parte de Estados de la comunidad internacional y además es una norma que no solo es una norma convencional, es decir, no solo es una norma recogida en un tratado, es que es una norma también consuetudinaria. Por vía de la costumbre internacional se ha ido asentando la idea de que se prohíbe el uso de la fuerza. Y una norma convencional y norma consuetudinaria que además tiene el carácter de norma de derecho imperativo. Como dice algún autor español, las normas de derecho, claro, las normas de derecho imperativo son las normas más importantes. Hay normas de derecho imperativo y estas brillan en el cielo. Con lo cual, lo que quiere decir con esta frase es que efectivamente, al ser una norma de derecho imperativo, la norma que prohíbe el uso de la fuerza, los Estados han de aceptarla, han de respetarla y que su vulneración da lugar a responsabilidad internacional del Estado. Esto no ocurre con todas las normas de derecho internacional. Solo una categoría específica, un núcleo reducido de normas son las que poseen este carácter y, por lo tanto, de ahí podemos deducir la importancia de esta norma y la importancia de este programa que estamos realizando hoy. Hablamos de prohibir el uso de la fuerza, pero entenderíamos también, profesora Quesada, que la Carta de las Naciones Unidas implica también, prohibiría también la amenaza de su uso. Sí,
del uso de la fuerza, lógico. Efectivamente, sí, efectivamente. La amenaza del uso de la fuerza, además, puede llegar a ser tan coercitiva como el uso mismo de la fuerza y puede implicar un cambio de actitud por parte de los Estados. Por lo tanto, no solo se prohíbe el uso de la fuerza en sí mismo, sino el amenazar con ese uso de la fuerza, que puede dar lugar a una actuación de los Estados bajo coacción que para nada responda a sus propios intereses. ¿Qué entenderíamos exactamente por uso de la fuerza? ¿Podría englobarse en este uso el terrorismo internacional, por supuesto, desgraciadamente tan de actualidad? Uso de la fuerza, ¿qué es? Es una pregunta a la que es difícil de responder. Efectivamente, contamos con varias herramientas en el derecho internacional. Tenemos, por ejemplo, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. Es decir, una resolución que es una resolución de la Asamblea General que para nada es obligatoria, puesto que las únicas resoluciones que son vinculantes para los Estados son las del Consejo de Seguridad. Pero en esta resolución se dice, por ejemplo, que el uso de la fuerza es también la organización de bandas armadas. Es decir, no solo es un ataque de un Estado por parte de otro, también implica uso de la fuerza la organización de bandas armadas. Y contamos también con una sentencia que a mí me parece interesantísima. Pues si es muy gráfica, puede aludir a ella, profesora Quesada. Sí, es muy gráfica, efectivamente. La sentencia sobre las actividades militares en Nicaragua y contra Nicaragua. En esta sentencia se intentaba establecer si Estados Unidos, al actuar financiando, difundiendo un manual de operaciones militares para la contra nicaragüense, si esta actuación de Estados Unidos podría implicar un uso de la fuerza. Y lo que dijo el Tribunal Internacional de Justicia es que, efectivamente, el hecho de suministrar armas y de entrenar a grupos armados de resistencia sí constituye un uso de la fuerza prohibido. O sea, hasta ese punto, no solo es ese ataque, es el organizar grupos de resistencia, es el suministrar armas. Claro, el terrorismo internacional es una cuestión más compleja. Piensa usted, Ana, que en el año 45, cuando se creó la Carta de las Naciones Unidas, para nada se había pensado en el terrorismo internacional como fenómeno global que afecta a núcleos de poder. Solamente se había pensado en determinados usos de la fuerza que hasta entonces eran los que se estaban llevando a cabo. En la actualidad, el terrorismo internacional se podría incluir como un uso de la fuerza prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. No sé si exactamente, pero lo que está claro es que para luchar contra el terrorismo internacional se ha de hacer dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. Dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y que además el terrorismo internacional como fenómeno global puede ser considerado como un uso de la fuerza, aunque en este sentido la doctrina no es muy unánime. ¿Se podría contemplar algún caso, profesora Quesada, en el que se pueda usar la fuerza contra otro Estado sin que esté prohibida? En un caso muy límite, no sé, ¿qué caso se me ocurre? Sí, existen casos que ya están estipulados en los que se permite el uso de la fuerza. Son casos muy restringidos. Y lo digo porque los Estados hacen alusión a ese uso permitido de la fuerza con demasiada frecuencia. Contamos con la legítima defensa, en primer lugar, tal y como existen los ordenamientos internos. En el derecho internacional hay un uso permitido de la fuerza, que es la legítima defensa, el responder a un ataque armado previo con un uso de la fuerza. Contamos también con medidas autorizadas por parte de las Naciones Unidas y con medidas destinadas a mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales por parte del Consejo de Seguridad, que, como usted sabe, es un órgano muy controvertido. Es un órgano que tiene el veto de 5 miembros permanentes, pero en última instancia vamos a valorarlo positivamente en el sentido de que a través del Consejo de Seguridad y de su autorización los Estados pueden hacer uso de la fuerza, solo previa autorización del Consejo de Seguridad o en casos de legítima defensa. Los casos son muy restringidos. ¿Podemos desarrollar un poquito más estas excepciones al principio que prohíbe el uso de la fuerza? A ver. Sí, porque además yo creo que es necesario conocer un poquito cada una de esas excepciones para poder adecuar el comportamiento de los Estados a las normas. Efectivamente. Claro, porque nos encontramos con determinadas actuaciones que dan lugar a muchas dudas. Es muy frecuente, por ejemplo, que los Estados hagan alusión a la legítima defensa, que puede ser tanto individual como colectiva. Pues simplemente, desarrollando un poquito la legítima defensa tiene que ser una respuesta inmediata
necesaria y proporcional a un ataque armado previo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos responder a un ataque armado 5 años después alegando la legítima defensa. Por ejemplo, estoy poniendo un lapso temporal ejemplificativo. Ha de ser una respuesta necesaria. No solo usamos la fuerza como respuesta a un ataque armado si es absolutamente necesario. O sea, debe ser necesaria e inmediata, ¿no? Claro, claro. Inmediata, es una condición sine qua non. Sí, efectivamente, si es que viene estipulado como tal en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y además ha de ser una respuesta proporcional. No vale, vamos a contestar con un uso de la fuerza que supone, por ejemplo, un bombardeo masivo cuando el ataque armado previo ha sido la destrucción de un edificio, por ejemplo, concreto. Ha de ser una respuesta proporcional. Además, ha de ser una respuesta a un ataque armado, porque claro, aquí se plantea el problema. ¿Legítima defensa frente a todo tipo de agresión o solo frente a un ataque que te revista las características de ataque armado? Ha de ser una respuesta a un ataque armado en principio. Aparte que hay 2 condiciones adicionales que son decisivas. ¿Cuáles son, profesora Quesada? Claro, se tiene que informar al Consejo de Seguridad. Está claro que si tú reaccionas frente a un ataque armado con un acto de uso de la fuerza, tú reaccionas inmediatamente y quizá como Estado no tengas el tiempo necesario como para comunicarlo al Consejo de Seguridad con carácter previo. Pero aunque no sea con carácter previo, has de informar al Consejo de Seguridad en todo caso. Y además, esta legítima defensa tiene que ser una medida con carácter provisional, en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad no se pronuncie, porque aquí no vamos a olvidar algo. Por mucho que queramos pensar en una comunidad internacional en la que los Estados actúen individualmente, hoy por hoy caminamos hacia una comunidad internacional en la cual hay un organismo, como que es la Organización de las Naciones Unidas, y hay un órgano principal dentro de esta Organización de las Naciones Unidas que se encarga del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Y este es el Consejo de Seguridad. Nos guste o no nos guste la composición, esa es la realidad hoy por hoy. Y entonces la legítima defensa ha de responder un poco a ese carácter subordinado. Tú actúas como Estado en legítima defensa, pero siempre con carácter provisional, en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad no reaccione, no adopte una serie de medidas. Nos surge la duda de si existiría la legítima defensa preventiva. ¿Puede un Estado declarar esta legítima defensa, que sería, por otro lado, muy cómoda, ¿no? Sí, claro. A ver, explíquenos un poco este tema, profesora Quesada. Esta pregunta es que es muy pertinente, porque precisamente después de los atentados del 11 de septiembre, la estrategia de seguridad nacional puesta en marcha por Estados Unidos, no vamos a concretar en tal gobierno o en otro gobierno, lo importante es que es una estrategia llevada a cabo por un Estado. Claro, desde el punto de vista del derecho. Eso es. Pues la estrategia de seguridad nacional, surgida tras los atentados del 11 de septiembre, aboga por la legítima defensa preventiva. Y de hecho fue un poco el argumento que se utilizó y que se ha utilizado en determinados supuestos, pongamos Afganistán. Está claro que conforme a la Carta de las Naciones Unidas no puede estar permitida la legítima defensa preventiva. Sería, como usted ha mencionado, Ana, un recurso muy cómodo. Acudimos a esa legítima defensa con carácter previo porque pensamos que tal Estado puede estar desarrollando este tipo de armamento o porque este Estado con sus actuaciones puede poner en peligro nuestra seguridad nacional. Es inadmisible. Se tiene que sujetar la legítima defensa a los requisitos de la Carta de las Naciones Unidas. No estoy intentando ser legalista, estoy intentando equilibrar la legalidad con la justicia. Es decir, tenemos el derecho, por un lado, tenemos la Carta de las Naciones Unidas y tenemos los intereses estatales. Y efectivamente, todo Estado tiene que proteger su soberanía nacional, sus intereses y reaccionar ante un determinado ataque. Pero otra cosa muy diferente es hablar de presuntos, de posibles ataques que hacen que un Estado desarrolle toda una estrategia de seguridad nacional que pueda afectar a la integridad de otros Estados. Yo creo que hoy por hoy en el derecho internacional es inadmisible, mal que le pese a determinadas administraciones estatales, claro. Bien, recordamos a nuestros oyentes que estamos esta mañana charlando con la profesora Carmen Quesada Alcalá de Derecho Internacional Público sobre derecho de los conflictos armados.
Bien, profesora Quesada, es un poco introducirnos en su opinión personal, pero sí que nos interesa conocer la opinión de una experta como es usted. ¿Cuál es su valoración de la práctica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de uso de la fuerza? Un poco su opinión, aunque sea personal. Sí, humildemente, claro. Hemos mencionado una de las excepciones al principio que prohíbe el uso de la fuerza, que era la legítima defensa, y la otra excepción que hemos mencionado son aquellas medidas que autoriza el Consejo de Seguridad. Y la valoración que yo tengo que hacer, desde luego, es positiva porque ha permitido grandes avances en el derecho internacional sin perder de vista una cuestión, y estamos dentro del temario de ciencias políticas, una cuestión importantísima. El Consejo de Seguridad tiene una composición de tipo político, es un órgano político. Tiene el veto de 5 miembros permanentes, por lo cual no va a meterse a valorar si existe un uso de la fuerza ilícito en determinados estados que son amigos, entre comillas, o que están muy bien relacionados con esos 5 miembros permanentes: China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Federación Rusa. Desde esa perspectiva, hemos de valorar la actuación del Consejo de Seguridad en su justo término. Es decir, es una actuación de un órgano político, pero al mismo tiempo que eso ha permitido un uso de este Consejo de Seguridad de tipo selectivo, solo para determinados usos de la fuerza, el Consejo de Seguridad reacciona y para otros no. Al mismo tiempo que esto se da, lo que sí se ha dado es un gran avance. Debemos pensar en una cuestión. La Carta de las Naciones Unidas lo que contempla es, cuando hay una agresión o un uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad determina que ha existido esa agresión o uso de la fuerza. Órgano primordial para determinar esa existencia. Y a partir de entonces puede poner en marcha 2 mecanismos, o bien los del artículo 41, interrumpimos relaciones diplomáticas, interrumpimos relaciones comerciales, o bien los del artículo 42, que son ya medidas que implican el uso de la fuerza. Claro, no hay una fuerza armada de Naciones Unidas. Se preveía que los Estados pusieran a disposición del Consejo de Seguridad una serie de fuerzas armadas estatales que actuaran y que permitieran esas medidas ya que impliquen el uso de la fuerza. Nunca se llegaron a celebrar estos convenios que están contemplados en un artículo de la Carta, en el artículo 43, y lo que ha hecho el Consejo de Seguridad es ni más ni menos que autorizar a que los Estados por sí mismos lleven a cabo esas medidas que implican el uso de la fuerza. Es muy curioso porque el Consejo de Seguridad nunca ha calificado un acto como agresión, sí de uso de la fuerza, amenaza de uso de la fuerza, pero nunca como agresión, que es un término muy duro en el derecho internacional, claro. Pero lo que sí que ha hecho es decir, existe un uso de la fuerza, existe una amenaza, y como yo no tengo esas fuerzas armadas de las que tenía que disponer según preveía la Carta, lo que voy a hacer es autorizar a los Estados a usar todos los medios necesarios. Echémonos a temblar, porque cuando el Consejo de Seguridad dice todos los medios necesarios, está implicando el uso de la fuerza. Claro, lo que han hecho los Estados es actuar conforme a esa autorización del Consejo de Seguridad, usando todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza. Autorizaciones para el uso de la fuerza por parte del Consejo se han dado desde la guerra de Irak, estamos mencionando la primera, en el año 90, de Irak-Kuwait, a la Yugoslavia, Ruanda, Somalia. O sea que ha habido muy importantes resoluciones del Consejo de Seguridad que han autorizado el uso de la fuerza. Pero siempre ese uso de la fuerza se ha llevado a cabo por parte de los Estados. Y era legítimo y estaba permitido, porque había una previa autorización del Consejo. Bueno, creemos que ha sido una exposición teórica impecable, profesora Quesada. Vamos a ir ahora un poquito, ya lo ha empezado a avanzar, a la actualidad, porque nos quedan ya no mucho tiempo. ¿Cree que existió autorización por parte del Consejo? Bueno, cree no. ¿Existió o no autorización por parte del Consejo de Seguridad para intervenir en Irak, que lo avanzaba ahora, tal y como ha ocurrido? Claro, pues lo de cree no está mal formulado en este caso, porque hay distintas opiniones. Hay distintas opiniones. Obviamente, la mayor parte de los autores, de los internacionalistas, que nosotros estudiamos, claro, pero nosotros estudiamos la práctica, considera que no ha existido una autorización previa por parte del Consejo de Seguridad. Estos autores que dicen, no, porque había la resolución 1441 del año 2002. Pero en ningún momento se autorizaba al uso de todos los medios necesarios. Y además, esta resolución salió adelante por unanimidad, porque obviamente no había peligro de que se usara la fuerza, porque si no, hubiera sido una resolución muy discutida. Y de hecho, cuando se intentó adoptar una resolución específica que sí autorizara explícitamente el uso de la fuerza, no se consiguió.
Pero hay autores que dicen, sí, la resolución 1441 autoriza implícitamente. Se basa en las resoluciones anteriores del año 90 de la invasión de Kuwait por Irak. Yo creo que basándonos en el derecho internacional, hoy por hoy no podemos establecer que la guerra de Irak estaba basada en una resolución del Consejo de Seguridad y por lo tanto era lícita. No era lícita. Y ello ha dado lugar, profesora Quesada, sin lugar a dudas, a una crisis, no sé si de las Naciones Unidas o del seno del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es su opinión tras esta guerra de Irak tan polémica y tan...? ¿no? Sí, quizás sí, más de que de las Naciones Unidas en su conjunto del Consejo de Seguridad. Primero, lo que se puso en tela de juicio en la guerra de Irak era que cambiaban las hegemonías en el mundo. Que efectivamente Estados Unidos estaba por un lado, pero había otros estados que se quieren incorporar a esa hegemonía, como Alemania, Francia. Y lo que se puso de manifiesto es que quizás la composición del Consejo de Seguridad tenía que cambiarse. Yo creo, igual es porque soy una optimista incurable, y yo creo que casi todos los miembros del equipo docente nuestro participan de ese optimismo, que lo que ha ocurrido es una crisis que ha permitido crecer a la comunidad internacional y que ha permitido crecer a las Naciones Unidas. Y hoy por hoy lo que se está planteando por parte además de un grupo de expertos de alto nivel es que se tiene que reformar el Consejo de Seguridad, que esa composición con 5 miembros permanentes no se puede mantener por mucho más tiempo, porque implica el veto político continuo. Por lo tanto, estamos en pleno proceso de intentar reformar el Consejo de Seguridad y esto es positivo. Sí hay una crisis de las Naciones Unidas. Eso no lo podemos dudar después de la guerra de Irak y más concretamente una crisis del Consejo de Seguridad, pero una crisis que está permitiendo crecer al Consejo de Seguridad y está permitiendo crecer a las Naciones Unidas. Bien. Y una vez admitido el uso de la fuerza en determinados casos, profesora Quesada, ¿es necesario respetar algún tipo de norma en el curso de esta utilización de la fuerza? Sí, no sé si vamos ya muy... Sí, esta pregunta es muy necesaria. A ello dedicamos el tema 34 de nuestro programa. Hasta ahora las respuestas a las que he aludido hacen referencia al tema 33 y ahora mismo a esto hemos dedicado el tema 34, que aunque tiene menor entidad de cara a la preparación de la asignatura que el tema 33, no cabe la menor duda de que es un tema importantísimo. Si se puede limitar los métodos de la guerra una vez que se permite el uso de la fuerza. Esta pregunta además hace referencia a la actuación de la Cruz Roja, porque efectivamente fue cuando Henry Dunant en el año 1862 escribió Recuerdos de Solferino después de haber ido a esta batalla que le impresionó tanto, porque son las grandes personas las que hacen avanzar el mundo. Pues gracias a Henry Dunant se empezó a pensar en que era necesaria una institución, que era la Cruz Roja, que además era necesaria una serie de normas que limitaran esos métodos de hacer la guerra y que protegieran a la población civil. ¿Podríamos fijar algunas normas exactas sobre esto? Sí, y sin especificar mucho porque tampoco vamos a ser tan concretos. Tenemos para ello varias herramientas. Remitimos varios textos. Lo importante es que contamos, por un lado, con el derecho de la Haya, que es el derecho que regula los métodos de combate, que no se puedan usar, por ejemplo, las armas fragmentarias, las armas de destrucción masiva, y por otro lado, con el derecho de Ginebra, que son los 4 convenios de Ginebra del año 49, que son decisivos. Estos 4 convenios protegen a los heridos de guerra, protegen a los prisioneros de guerra y, sobre todo, protegen a las personas civiles. No olvidemos que la mayor parte de los conflictos armados actuales son conflictos armados internos en el seno de un mismo país y que además afectan a la población civil. Tenemos elementos civiles y elementos armados mezclados. Es muy difícil separarlos. No distinguimos objetivos. Lanzamos bombardeos contra objetivos presuntamente militares que acaban siendo civiles o donde hay personal civil. Y claro, estas normas contribuyen de modo decisivo, tanto el derecho de la Haya como el derecho de Ginebra, a la protección de las víctimas, porque al fin y al cabo esto es lo más importante. Y en consecuencia, profesora Quesada, ¿cuáles serían los principios generales que han de aplicarse a los conflictos armados? El primero y más importante. Y en el que se inspiran todos es el principio de humanidad. Hay que conciliar las necesidades militares con el principio de humanidad. Y derivado del principio de humanidad, pues ese principio de distinción que he mencionado. Distinguir objetivos civiles y militares, distinguir combatiente de personal civil y, por supuesto, el principio de proporcionalidad. Ya he mencionado antes, era un requisito para la legítima defensa, pero lo que está claro es que en el marco de un uso de la fuerza, en el marco de un conflicto armado, es necesario evitar aquellos daños que excedan de la ventaja militar que vamos a obtener.
no vamos a bombardear un hospital para conseguir una ventaja militar, porque está prohibido. Sin embargo, estas normas humanitarias, literalmente se respetan poquísimo, ¿no? En los conflictos armados actuales. No hay más que ver cualquier informativo, abrir cualquier periódico para ver que los más afectados es siempre la población civil, mujeres, niños. Sí, desgraciadamente esta apreciación que hace Ana es absolutamente cierta. Lo que también es cierto es que si no existieran estas normas, aún existirían más problemas, claro, de cara a la protección de la población civil, pero no se respetan lo que se deberían respetar y, de hecho, por ejemplo, en la guerra de Irak había incluso alguna página web de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, que seguían día a día la guerra de Irak y estaban relatando cuáles eran las violaciones de derecho internacional humanitario que se estaban cometiendo día a día. De todos modos, ¿cree usted que las normas de derecho internacional humanitario protegen de verdad a las víctimas de los conflictos armados? O al fin y al cabo son unas normas maravillosas que se hicieron por personas muy sesudas que sí que en realidad pensaron para qué iban dirigidas, pero que no se respetan como se debieran. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Las normas, desde luego, son normas que protegen y que intentan proteger a toda suerte de personas que están implicadas en un conflicto armado, no como combatientes, sino como personal civil, o que han combatido y son heridos, enfermos, náufragos, incluso está pensando en las campañas navales. Pero, claro, el problema es que a la hora de ponerlas en práctica nos encontramos con varias reticencias. De hecho, los conflictos armados han cambiado tanto que ahora mismo, por ejemplo, podemos encontrar un campo de refugiados en los países colindantes a Ruanda, como ocurrió en el conflicto armado interno ruandés, que luego se propagó, y en esos campamentos de refugiados estamos intentando asistir a los refugiados, pero dentro de los refugiados había elementos militares, había elementos armados, que a su vez estaban continuando con la matanza que se originó en Ruanda. Este es un ejemplo, pero es un ejemplo de muy cómo gráfico, es muy difícil poner en práctica las normas de VIH, porque a veces no es tan fácil deslindar los elementos civiles de los armados, como he dicho anteriormente, ni es tan fácil determinar cuándo unas armas van a producir un determinado efecto u otro. Bueno, ya para casi acabar, profesora Quesada, porque vamos ya muy sobre nuestro tiempo. ¿Qué derechos tienen los prisioneros de guerra? ¿Son, por ejemplo, los presos de Guantánamo prisioneros de guerra? ¿Podríamos entenderlos como encasillarlos en esta categoría? Sí, es una pregunta muy pertinente, porque realmente la polémica se alzó con el tema de los presos de Guantánamo y aún continúa. Hemos dicho que hay que distinguir entre combatientes y población civil. El combatiente, es decir, aquel que lleva las armas que lleva un signo distintivo, que lleva las armas, que tiene una persona que le dirige. El combatiente tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra. El no combatiente no. En el caso de los presos de Guantánamo, el argumento de Estados Unidos era que eran terroristas, por lo tanto no habían sido combatientes y por lo tanto no tenían derecho a ser prisioneros de guerra, porque a los prisioneros de guerra se les reconoce una serie de derechos a un trato humano, etcétera. Claro, en el caso de los presos de Guantánamo, con independencia, yo no voy a entrar en si eran terroristas, eran combatientes y por lo tanto tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra, no voy a entrar, aunque tengo una idea muy clara. Lo que me parece relevante es la protección que merecen, es decir, con independencia de si son prisioneros de guerra o no. Claro. Lo que está claro es que tienen derecho a un núcleo básico de derechos inderogable, derecho a la vida, derecho a un trato humano. Humanitario, y claro, en este caso, como hemos puesto de relieve antes, por esa dificultad de deslindar las categorías, se hacía alusión a que no eran combatientes, no eran por lo tanto prisioneros de guerra y por lo tanto no se le aplicaba ese estándar mínimo. Ese estándar mínimo, ese núcleo de normas de derechos humanos inderogables ha de aplicarse. Es exigible. Y eso es lo importante. Muy rápidamente, ¿se puede exigir responsabilidad internacional por el incumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario o no se contempla este caso? Sí, gracias. Gracias al desarrollo del derecho internacional se permite hoy por hoy. Ha habido un gran avance en el siglo XX. Contamos con dos tribunales ad hoc para las Yugoslavia y Ruanda que castigan a criminales de guerra y a genocidas. Y el gran avance, desde luego, y en esto ha contribuido mucho la catedrática de la asignatura, la profesora Escobar Hernández, es la creación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es hoy por hoy un tribunal penal internacional de ámbito universal que puede enjuiciar a cualquier individuo, no a cualquier Estado, sino a cualquier individuo responsable de crímenes de guerra, de graves violaciones de derecho internacional humanitario. O sea que hoy por hoy contamos ya con grandes avances. Escasamente hace unos meses la Corte Penal Internacional confirmaba los cargos contra el señor Lubanga,
un señor de la guerra de la República Democrática del Congo, que era acusado de reclutar niños soldado. Y yo creo que estamos caminando hacia un futuro mejor, más humanitario y más pacífico, desde luego. Profesora Carmen Quesada, de Derecho Internacional Público, ha sido un auténtico placer tenerla esta mañana. Desde luego sabemos muchísimo más, gracias a usted, acerca del derecho de los conflictos armados. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ana. El uso de la fuerza en la actualidad está prohibido. Así se recoge en la Carta de las Naciones Unidas y así nos lo ha contado la profesora de Derecho Internacional Público, Carmen Quesada Alcalá, con la que hemos conversado hoy en Foro Político y Sociológico acerca de la evolución del derecho internacional de la guerra y del uso de la fuerza.